Muy buenos días, iglesia. Los saludo desde la misión de Puno. Quiero saludar al pastor Jorge, pastora Dina, nuestros pastores principales, también a cada pastor en cada misión y al pueblo en general. Bienvenidos a este tiempo. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, quisiera que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 24 al 25. Dice la palabra de Dios. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento se les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. En este tiempo vamos a hablar acerca de la necesidad que tenemos nosotros de oír la voz de Dios para avanzar en nuestro propósito en Dios. Así que vamos a prestar mucha atención a lo que la palabra de Dios va a señalarnos. Así que quiero que podamos unirnos en oración. Acompáñame en esta oración. Padre, te damos gracias a ti por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, a tu palabra, al trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, que puedas tú guiar este tiempo, que puedas tú guiar nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer tu voluntad, Padre. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hemos estado hablando acerca de propósito. Y hoy vamos a ver el cuadro general, porque así como un fino engranaje debe aprender a tomar su lugar en una gran obra de ingeniería, así cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a tomar nuestro lugar dentro del gran plan de Dios. Así que vamos a ver en primera instancia el gran plan de nuestro Dios. Acompáñame a Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 11. Isaías 46, versículos 9 al 11. La palabra de Dios señala: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. La palabra de Dios establece que Dios conoce desde el principio el fin de todas las cosas. Él no solo las conoce, Él las ha anunciado. Y Dios va moviéndose a lo largo de la historia, va actuando, porque está llevando este gran barco hacia un destino claro. Él va a hacer todo lo que Él ha propuesto hacer. Y leo una vez más el versículo 10. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Debemos recordar siempre que Dios es Dios. Y Dios ha revelado en su palabra, Dios ha revelado en la Biblia, todo en cuanto a los tiempos, ha revelado en cuanto a el viaje que hacemos como humanidad. Así que estamos frente a un gran cuadro que tiene en la palabra de Dios, nos muestra 4 escenas, 4 capítulos. De hecho, toda la Biblia se puede resumir en 4 partes. Y vamos a ver a detalle estas partes que son la historia general que nos presenta la palabra de Dios. Lo primero es la creación. Vemos
al principio en la palabra de Dios, vemos cómo Dios diseña todas las cosas buenas. En Génesis vemos la intención original de Dios al crear el mundo que nos rodea. Él no solo crea el mundo que nos rodea, sino que lo sustenta, como se muestra a lo largo de las Escrituras. Él sustenta su creación. Él, en su corazón, nos crea la humanidad conforme a su imagen y semejanza, y posiciona a la humanidad para cuidar del mundo que Él ha creado. Y no solo para que cuide de ese mundo que Él ha creado, sino también, como tenemos imagen y semejanza a Dios, estamos diseñados para relacionarnos con Él, para tener una comunión íntima, como lo vemos en el principio. Y la creación sigue existiendo. Pero viene capítulo 2, la caída. La humanidad fue influenciada por la mentira, y por esto la humanidad sigue su propio camino. Y generación tras generación vemos que el pecado dio lugar a la muerte, no solo a que ingrese la muerte a la creación de Dios, sino que la muerte reina. Y generación tras generación, la muerte ha estado manifestándose de muchas maneras. Por ejemplo, cuando vemos los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, vemos en esa generación ya el primer homicidio. Caín asesina a Abel. Y generación tras generación, la historia de la humanidad trata de esta caída, de cómo el hombre sigue su propio camino y cómo surgen guerras, conflictos, cómo la humanidad sufre las consecuencias de que reine la muerte en la creación. Ese es el capítulo 2. Ahora el capítulo 3. Hablamos de redención. Dios, desde el principio, en su palabra, anuncia un plan de rescate, anuncia una obra de salvación. Y a lo largo de la palabra de Dios, a través de los profetas, se anuncia esta obra de salvación. Uno de los libros más importantes respecto de detalles en cuanto a esta obra de salvación es el libro del profeta Isaías, que bien podríamos llamar el Evangelio de Isaías, porque en este libro vemos detalle acerca de que el Cristo, el Mesías que Dios ha prometido a lo largo de su palabra, nacería, sería Él mismo, Dios con nosotros, caminaría en medio de nosotros, sufriría por nuestros pecados, sería asesinado por nosotros, por la paga de nuestros pecados. Y ese libro también anuncia su victoria sobre la muerte. Y cuando viene el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos pues cómo Dios cumple sus promesas, porque poderoso es Él, a pesar de la falla de la humanidad, a pesar de la caída de la humanidad, poderoso es Dios para cumplir todo lo que promete. Y cumple en Jesucristo sus promesas. La promesa de un tiempo donde su Espíritu sería derramado sobre todo aquel que cree, sobre toda carne. La promesa de que la luz vencería toda oscuridad. La promesa de que finalmente habría una forma de perdón que restaure nuestra relación personal con Dios.
redención. Así que Cristo tomó su lugar y Cristo es el actor central de esta gran puesta en escena. Cristo es el centro de toda esta obra. Y Cristo, al vencer la muerte, le quita ese gobierno que ella tenía y establece un nuevo gobierno, el reino de Dios. Y Él toma autoridad sobre la muerte. Y Dios lo levanta y le da toda autoridad y lo constituye como juez de este mundo. Hoy Cristo está a la diestra del Padre, esperando la instrucción del Padre para venir a establecer el reino de Dios. Y ese es el capítulo 3. Restauración. Mejor dicho, es el capítulo 4. Restauración. Dios viene al mundo a poner orden. Dios anuncia en su palabra un reino, un juicio ante un juez que mira el corazón, que sabe lo que realmente hay en lo profundo de nuestro corazón. En los juzgados humanos, las personas pueden engañar, porque los jueces no miran el corazón, pero hay un juicio delante de un juez el cual nadie puede engañar. Se anuncia en su palabra un juicio. Y muchas veces no se entiende, muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, no entendemos las consecuencias de nuestro andar. Muchas veces somos ligeros en cómo caminamos. Se nos ha dicho que Dios es amor. Y muchos no entienden realmente eso. Es importante darse el tiempo de meditar en la palabra de Dios en el libro de Romanos. El libro de Romanos se llamaría, pues, el Evangelio al creyente. El libro de Romanos anuncia la justicia de Dios. No solo anuncia la justicia de Dios, anuncia su ira. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Ahora, que algo sea tardo no significa que no va a llegar. En la palabra de Dios se anuncia un momento en el cual finalmente la ira de Dios, la copa de la ira de Dios se llena. Y entonces la manifestación visible de Dios, de su Cristo sobre toda carne, sobre su creación, se hace. Y te decía que muchas veces no se entiende. Dios es amor. Es justamente el amor de Dios el que da lugar al juicio. Es justamente el amor de Dios el cual da lugar a la ira de Dios. Verás, Dios es amor. Él ama la verdad, por eso Él no es indiferente a la mentira. Dios ama al niño inocente en su corazón y por eso Dios no va a ser indiferente al hombre que abusó de ese menor. Porque Dios ama a ese niño, Dios no va a ser indiferente a esa injusticia, a esa maldad. Dios ama el matrimonio, Dios ama la familia, por eso Dios no puede ser indiferente al adulterio.
Dios ama a su pueblo y por eso Dios no va a ser indiferente a toda autoridad que no ha ejercido bien su labor de servir al pueblo. Se dice, y muchos ateos señalan, que el opio de los pueblos es la religión. Pero nosotros como cristianos debemos pensar que el opio de los pueblos es el ateísmo. El pensar que puedes hacer todo lo que te da la gana sin que haya un momento en el cual rindas cuentas. Eso es no creer en Dios. Pero debes entender que sí hay un momento de dar cuentas. La Biblia anuncia un juicio sobre toda carne. De hecho, es importante prestar tanta atención a la meditación de la palabra de Dios para que tú reconozcas tu verdadera condición. No podemos seguir modelos religiosos. Debemos aprender a seguir modelos bíblicos. Cuando vemos en Mateo el juicio de los engañados, de muchos en aquel día diciendo, Señor, Señor, y entonces ellos creen y tienen una seguridad basada en cosas equivocadas, viene el Señor Jesús y les dice, no los conozco. Y les cierra la puerta. Y no está hablando de personas que rechazaron a Dios abiertamente. Está hablando de personas que creen que estaban bien. El juicio de los engañados. Hay un juicio que se desata en medio del pueblo de Dios. Se va a llevar a cabo ahí. Eso se conoce como el tribunal de Cristo. Hay un juicio donde van a ser parte la humanidad entera, porque hay un momento en el cual todos rendirán cuentas. Y o tu pecado está en Cristo o está en ti. Este último capítulo, redención, es Dios estableciendo justicia verdadera finalmente. Es Dios estableciendo su reino. Un reino donde la muerte no reina, donde no hay enfermedad. Un reino donde Cristo es Rey y trae un reinado de paz. Y hacia eso vamos. Y como ves, todo esto es el gran escenario de lo que nos muestra la palabra de Dios. Creación, caída, redención y restauración. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estos 4 elementos están involucrados. Y ese es el gran orquesta y nosotros tenemos que aprender a tomar nuestro lugar dentro de esta gran sinfonía. Es lo que Dios está haciendo, lo que Dios ya ha determinado que debe ser y nosotros debemos tomar nuestro lugar como Cristo. Acompáñame al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Quiero compartir un poco el contexto antes de leer este pasaje. La iglesia de los filipenses era una iglesia en la cual había diversos miramientos en la iglesia. No había unidad. Esta carta trae un mensaje de unidad. Se llama la epístola de Filipenses la carta del gozo, no porque Pablo le escribiera estando bien,
con su piña colada ahí en las playas bajo el sol. No. Probablemente Pablo, al escribir esta carta, de hecho Pablo estaba en cárcel, estaba prisionero, con peligro de ser ejecutado y probablemente enfermo. Y él entiende su lugar dentro del gran plan de Dios, en medio de esa circunstancia adversa. Él entiende el llamado de Dios a su vida y descubre, en medio del dolor, en medio de la adversidad, redescubre que hay un gozo que es más grande que las adversidades, que hay un gozo que es permanente y que las circunstancias solo son temporales. Y él escribe esta carta llamando a la iglesia a que deje a un lado las cosas equivocadas que está mirando, que está dejando llevar en su corazón, divisiones, miramientos, sino que más bien aprendan y reenfoquen su mirada en Jesucristo. Y es en ese contexto que él dice, desde el versículo 5 en adelante, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Él está haciendo una exhortación y dice: haya pues en ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En otras versiones, tal vez lo leas: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. El apóstol, nos está invitando a que tengamos la misma actitud de Cristo. ¿Cuál fue esa actitud? Esa actitud fue una actitud de obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, no es para que nos volvamos más inteligentes. Cuando Dios habla, es para obediencia inmediata. Muchos no se acercan realmente a Dios porque saben que no están haciendo las cosas como deben hacerse y siguen a Dios de lejos. Pero cuando te acercas a Dios y reconoces con claridad la voz de Dios, tú sabes que es para obediencia inmediata. Y debes obedecer. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Cómo Cristo tuvo esta obediencia. Y miremos cómo se manifiesta esta evidencia, esta obediencia. Cuando el apóstol habla, haya pues en vosotros este sentir, está diciendo, tengan ustedes la misma forma de pensar que tuvo Cristo. En otro sentido, él está diciendo, tengan ustedes la misma predisposición que tuvo Cristo para oír. No un oír por oír, un oír atentamente. Un oír atentamente lo que Dios está hablando. Hay en vosotros esto, el saber que el que oye realmente es movido a obrar. Si tú oyes la palabra de Dios, pero no estás obrando, no estás siendo movido a obrar, entonces realmente no estás oyendo la palabra de Dios.
no le estás meditando. Si tú quieres dejar aún la iglesia, aún a Dios, es porque aún no lo has conocido realmente. Si Dios habla en su palabra acerca del perdón y tú te cuesta perdonar, déjame decirte, necesitas ser salvo, necesitas salvación. Aún no has entendido el Evangelio. Y el apóstol presenta, en este pasaje presenta el Evangelio y presenta cómo es que Cristo, como Hijo de Dios, tomó su lugar en el gran plan de Dios. Él continúa diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó. Y mira el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es un camino siempre hacia abajo. Es un camino que va hacia abajo. Dios y Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó y se hizo hombre. Renunció a muchas cosas en su vida que podría haberse aferrado, pero no, renunció a esas cosas en su vida porque sabía que era la voluntad de Dios. Y siendo hombre, Cristo siguió bajando. Y no solo fue un hombre, sino que en su condición de hombre se hizo esclavo, se hizo siervo. La palabra que se utiliza en el original, en esa parte, es esclavo. Un hombre que no tiene derechos. Y Cristo se humilló hasta eso. Y aún siendo esclavo, ya humillado en ese punto, nuestro Señor Jesucristo continuó humillándose hasta morir como un criminal. Un camino hacia abajo. Y en Dios, ese camino hacia abajo es el camino que nos lleva a tomar nuestro lugar en su gran plan. Versículos siguientes señalan, versículo 9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es el camino de Dios, un camino hacia abajo. El Espíritu nos dice, ¿hay en ustedes esa disposición de oír? ¿Hay en ti esa disposición de involucrarte en los negocios de tu Padre? De no ser indiferente, de aprender a hacer a un lado cosas equivocadas en tu vida. A veces pedimos que haya una reunión de determinado horario y hay personas que prefieren atender su negocio y no le dan la honra a Dios que se merece. Y debes tomar tu lugar como hijo de Dios, dispuesto a oír la voz de Dios, humillándote porque sabes que es la voluntad de Dios, porque estás buscando obedecer la voluntad específica de Él para tu vida. Porque cuando Él te dice perdona, tú te humillas y aunque te cuesta perdonar, tú eres obediente.
que aunque has dado, muchas veces das tanto de ti a los demás y llegas cansado. Y entonces Dios habla y dice, sigue dando. Y tal vez puedas decir, no tengo más que dar, no tengo más fuerzas. Y acuerdes que la palabra de Dios dice, ven a mí si estás cansado. El tiempo apremia. Y como hijos de Dios, así como Cristo en Getsemaní, así como nuestro Señor se hizo obediente, levantó su altar, un altar correcto, nos toca a nosotros levantar nuestro altar y decirle a Dios, si puedes, a veces esa es nuestra oración, ¿no? Si puedes, Dios, pasa de mí esto, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Acompáñame en este tiempo, un tiempo para orar, un tiempo para dejar que Dios en su Espíritu selle nuestros corazones. No permitas que nada te distraiga. Una sola cosa es necesaria, y esa es aprender a estar a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Todo lo demás, Dios lo puede cambiar rápido. Una sola cosa es necesaria, que te acerques este tiempo a Dios y dejes que Él hable a tu vida de forma personal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú siempre estás en control. Gracias porque tú nos amas y tú buscas cubrir nuestra desnudez. Y tú has provisto en Jesús. Tú has provisto en tu Hijo Jesucristo perdón. Y nosotros queremos aprovechar, Señor, aprovechar la oportunidad que nos das en tu misericordia, en tu gracia. Aprovechar la oportunidad que nos das de acercarnos a ti en este tiempo. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y queremos acercarnos a ti, papá, y de decirte, habla mi corazón, habla mi vida. No quiero dejar pasar mi vida sin cumplir tu propósito. No quiero dejar pasar mi vida sin cumplir tu llamado, sin tomar mi lugar en ti. Habla en nuestras vidas y vamos a levantar un clamor en este tiempo a través de esta canción. No te distraigas. Que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé
que está escrito, todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Hazme oír tu voz. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, yo vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Papá, háblame, papá. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque eres un Dios que constantemente está obrando, aunque no nos damos cuenta muchas veces. Gracias porque en ti hay verdadero gozo, porque en ti hay perdón.
podemos tener paz. Gracias te damos por este tiempo, hermoso tiempo de meditar en tu palabra. Gracias, Padre. Oramos todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Ha sido para mí un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Te animo. Perseveremos siempre con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.